Hola, queridos amigos. Me encanta estar otra vez conectando con vosotros. Significa que de alguna forma mis charlas no resultan del todo aburridas. A mí me gusta mucho dibujar y contar cosas. Otras personas prefieren hacer deporte, otros prefieren leer, pero algunos son más de leer el periódico, otros novelas y otros cómics. Todos tienen distintos hobbies. Aunque a mí me guste el dibujo, no puedo exigir que a todo el mundo le guste también. ¿Hay no obstante algo que debería interesar a todo el mundo? Los filósofos opinan que sí, que todos necesitamos encontrar respuestas. Precisamente eso es la filosofía, es el arte de hacer preguntas. Pero no me refiero a preguntas como ¿qué tiempo va a hacer mañana? O ¿quién ganó el Mundial de Francia? Me refiero a plantear preguntas filosóficas como, por ejemplo, ¿cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna intención detrás de lo que sucede? ¿Existe vida después de la muerte? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de ese tipo. No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes somos y de dónde viene el mundo. No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos hecho. Como veis, es mucho más fácil hacer preguntas filosóficas que contestarlas. Y claro, a cada uno le toca buscar sus propias respuestas, porque no podemos consultar en el Google a ver si existe Dios o si hay vida después de la muerte. Pero, ¿sabéis qué ayuda mucho? Leer lo que otros han pensado. La ciencia ha solucionado muchos antiguos enigmas. Hace mucho, la Luna era un gran misterio. La respuesta dependía de la imaginación de cada uno. Pero hoy sabemos con exactitud cómo es. Ya no se puede creer, por ejemplo, que la Luna es de queso. El concepto filosofía surgió en Grecia, más o menos en el año 6000 a.C. Antes de eso, habían sido las religiones las que daban las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Esas explicaciones se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Un mito es como un cuento sobre dioses, que pretende explicar el principio de la vida, y los filósofos griegos intentaron enseñar a los seres humanos que no había que fiarse tanto de tales explicaciones. A ver si podemos comprender lo que significa tener una visión mítica del mundo. Por ejemplo, todos conocéis a Thor, el dios melenudo con un martillo que sale en cómics y pelis. Antes del cristianismo, en los países nórdicos, se creía que Thor viajaba por el cielo y que cuando agitaba su martillo había truenos y rayos. Y cuando hay truenos y rayos, también suele llover. La lluvia tenía una importancia vital para los agricultores de la época vikinga. Por eso Thor fue adorado como el dios de la fertilidad. Es decir, la respuesta mítica a por qué llueve era que Thor agitaba su martillo y cuando llovía todo crecía bien en el campo. Resultaba incomprensible cómo las plantas en el campo crecían y daban frutos, pero los agricultores intuían que tenía que ver con la lluvia, y además todos creían que la lluvia tenía que ver con Thor, lo que lo convirtió en uno de los dioses más importantes del norte, y no solo por hacer lluvia, su martillo también era un arma de lucha contra las fuerzas peligrosas, y le daba un poder ilimitado. Aquí tendríamos una explicación de cómo se mantiene la naturaleza y cómo se libra una lucha constante entre el bien y el mal. Y estas explicaciones míticas eran precisamente la que los filósofos rechazaban. Pero no se trataba de explicaciones solamente. La gente no podía quedarse sentada de brazos cruzados esperando a que interviniesen los dioses cuando amenazaban las desgracias, tales como sequías o epidemias. Las personas tenían que tomar parte activa en la lucha contra el mal, y para eso creaban ritos religiosos. Con ellos se creía que los dioses reunían fuerzas para luchar contra los males que se sobrevenían. Alrededor del año 700 a.C., gran parte de los mitos griegos fueron plasmados por escrito, por Homero y Hesíodo. Con esto se creó una nueva situación. Al tener escritos los mitos, se hizo posible discutirlos. Primero, criticaban la mitología porque los dioses se parecían mucho a los seres humanos y porque eran igual de egoístas y poco de fiar que nosotros. Por primera vez se dijo que quizás los mitos no fueran más que imaginaciones humanas. En esos tiempos, en las ciudades griegas, los esclavos hacían todo el trabajo físico y los ciudadanos libres tenían tiempo para la política y la vida cultural. En esos ambientes evolucionó la manera de pensar de la gente, de un pensamiento mítico a uno basado en la experiencia y la razón. El objetivo de los primeros filósofos era encontrar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. Pero no todos los filósofos llegan a las mismas conclusiones. Por eso es bueno conocerlos individualmente, saber cuál es el proyecto de cada uno.
Un filósofo puede interesarse por el origen de las plantas y los animales y otro puede intentar averiguar si existe Dios o si el ser humano tiene un alma inmortal. Cuando entendemos cuál es el proyecto de un determinado filósofo, resultará más fácil seguir su manera de pensar, pues un solo filósofo no está obsesionado con todas las preguntas filosóficas. Siempre digo él cuando hablo de los filósofos, y eso se debe a que la historia de la filosofía está marcada por los hombres, ya que a la mujer no se la consideraba como ser pensante. Es una pena, porque con ello se ha perdido una serie de experiencias importantes. Hasta el siglo XX, la mujer no ha entrado de lleno en la historia de la filosofía. Lo más interesante para nosotros no es saber cuáles fueron las respuestas a las que han ido llegando los filósofos, sino qué preguntas se hacían y qué tipo de respuestas buscaban. Nos interesa más el cómo pensaban que precisamente lo que pensaban. Así, la filosofía se independizó de la religión y dio los primeros pasos hacia una manera científica de pensar, desencadenando todas las ciencias posteriores. Queridos amigos, no quiero alargarme demasiado en esta introducción a la filosofía. Tengo tanto que contaros, pero lo haré poco a poco. De momento, para despedirnos, os dejo a modo de reflexión 3 preguntas filosóficas. La primera, ¿crees en el destino? La segunda, ¿son las enfermedades un castigo divino? Y la tercera, ¿cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia? Hasta las próximas pinceladas del saber.